¿Qué tal, mis queridos amigos? Sean bienvenidos nuevamente a esto que es Descubriendo la Verdad. La selva nos esconde bastantes misterios, bastantes cosas inexplicables, cosas que todavía el ser humano no ha descubierto y cosas que al descubrir pues muchos se sorprenden. Impensable encontrar ciertas cosas por ejemplo en el Amazonas, en la selva. Les voy a contar una historia de dos científicos brasileros que allá en el año 1986 ellos hicieron un descubrimiento bastante misterioso, bastante interesante. La historia cuenta lo siguiente: estos científicos se adentraron en la selva de la Amazonas. El objetivo al inicio era estudiar un poco la vida de las famosas anacondas. Mencionan estos que eran dos científicos que se adentraron a la selva, que descubrieron una anaconda de tamaño colosal, muy grande. Ellos mencionan de que aproximadamente, sin temor a equivocarse, medía unos 40 a 50 metros. Y era bastante grueso el cuerpo de esta anaconda. Mientras iban siguiéndola, a la anaconda por la selva, menciona de que ellos cayeron en un lugar cerca de unas pequeñas serranías en el Amazonas. Cayeron por unas piedras, unas fosas, no pudieron alcanzar o ir donde la anaconda, pero ellos dicen que al caer en este lugar, cayeron en una zona un poco peculiar, porque ellos al caer se quedaron desmayados, inconscientes un poco, despertaron al parecer a los minutos, y mientras ellos estaban conversando después de despertar, vieron un poco hacia lo lejos una persona que los estaba observando. Bueno, pensaron que era un indígena, un aborigen de la zona. Y bueno, no es que pensaron, sino que era un aborigen de la zona. Se acercaron a esta persona, obviamente que no entendían el dialecto que hablaba, pero pudieron comunicarse un poco con las manos, con ademanes o con señas. Ellos dicen que lo estaban viendo del tórax hacia arriba, hacia la cabeza a esta persona, no así del tórax hacia abajo. Pero parece ser que era un poco amigable este indígena, que intentó ayudarlos. Tenían un poco de heridas estos científicos, y al salir, porque la parte del tórax hacia abajo estaba entre los arbustos y entre las plantas, y al poder verlo enteramente a este indígena, los científicos vieron de que tenía los pies invertidos, las piernas invertidas. ¿Cómo es esto posible? Aquí les dejo más o menos un gráfico, una imagen de lo que vieron estos científicos. Algo interesante, algo curioso. Al inicio ellos pensaron que este indígena tenía una malformación genética. Y bueno, intentaron conversar, pero vieron a este indígena que no tenía problemas para andar, ni mucho menos para correr. Después de un poco ahí hablar en señas con este indígena, ellos accedieron a ir a su tribu, donde estaban la colonia, donde estaban los demás indígenas. Entonces ellos, al acercarse, parece que era una tribu bastante amigable, no era una tribu violenta ni agresiva. Observaron algo que los dejó perturbados en esta colonia del indígena. No era el único que tenía los pies invertidos. Toda la colonia, todo el pueblo, toda la tribu tenía los pies invertidos. Por un momento ellos quedaron asustados. ¿Estos serán personas? ¿Serán seres humanos?, se preguntaron entre sí. Pero bueno, todo lo demás era como un ser humano, solamente la única diferencia es que tenían los pies invertidos. Desde los bebés hasta las personas adultas tenían así sus pies invertidos. Claro, esa misma historia yo la había escuchado de una tribu en el Everest, en el Himalaya,
por el lado de la India más o menos, que también era una tribu que tenía los pies invertidos. Pero no había escuchado nunca que alguien había observado que en el Amazonas también existía una tribu de estas características. Bueno, los científicos, dice lo que ellos cuentan, se quedaron aproximadamente un mes con ellos allí. Lograron un poco entenderse en lo que hablaban, en lo que daban las señas. Y bueno, vieron de que su vida de ellos era algo común y corriente, como cualquier tribu indígena. Lo único era que tenían los pies invertidos. Llegaron a observar de que inclusive corrían más rápido que ellos. Llegaron a observar de que los pies invertidos no era un inconveniente para esta tribu, sino que hacían y caminaban y hacían sus cosas normalmente como lo hace cualquier ser humano. Pues al cabo de un par de meses, al cabo de terminar el mes, ellos, los científicos, decidieron volver. Les había gustado, les había encantado la vida ahí con los indígenas, decidieron volver. Pero ellos cuentan, los científicos, algo interesante aquí. Parece ser que les habían dicho a los indígenas que mañana, por ejemplo, se iban a ir a la tribu, iban a ir a sus hogares, a sus casas. Bueno, los indígenas, al parecer bastante amables, hicieron una comida para poder despedirlos, toda la tribu, a estos científicos. Los científicos no se explican y no saben cómo sucedió lo siguiente. Después de aquella comida, aquella cena que les hicieron los indígenas, claro, comida obviamente de ellos, comida de la selva, al irse a dormir no recuerdan nada más. Solo ellos recuerdan de que fueron a dormir en unas especies de hamacas que tenían estos indígenas ahí en medio de la selva, pero no recuerdan nada más. Simplemente recuerdan de que ellos aparecieron en una de las orillas, en uno de los brazos del río Amazonas, donde ellos sí pudieron ver ahí embarcaciones, pequeñas barcos, canoas que circulaban por aquel lugar. Pero ellos no se explican cómo llegaron a ese lugar. Lo único que ellos pueden suponer es que esos indígenas en la comida le dieron algo que pues los hizo dormir. Y aparecieron justamente ya directa ahí para poder irse en el río Amazonas. ¿Con qué objetivo lo hicieron los indígenas esto? Quizás con el objetivo de que estos científicos no puedan grabar el camino hacia esa tribu, que no los descubran. Bueno, no lo sabemos. Lo cierto es de que ellos aparecieron ahí y contaron la historia tras que se fueron, cuando volvieron a sus casas, con el grupo de científicos, pero como siempre, nadie les creyó aquella historia. Tiempo después parece ser que otro grupo de científicos, con ellos más, intentaron adentrarse en el Amazonas, más o menos por donde estaban persiguiendo a la anaconda, pero dicen de que no lograron encontrar nada. Sencillamente se perdieron en medio del Amazonas y no lograban recordar o encontrar el camino a aquella tribu con los pies invertidos. Lo cierto es de que la naturaleza, el mundo, la selva, nos esconde muchas cosas que muchas veces no sabemos. Muchas veces los gobiernos lo saben, pero no quieren que sepamos. Nos esconden la verdad. Pues bien, aquí lo dejamos. Lo dejo a criterio de ustedes, aquella historia que les he contado. Muchas gracias por haber visto este videoprograma aquí en Descubriendo la Verdad.